El otro día leí una estadística que decía que más del 70% de las personas que compran una propiedad se arrepienten a los pocos meses de haber hecho esa compra. Y eso me impactó bastante y por eso me lancé a hacer este vídeo y a preparar todos los puntos que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar una propiedad para que no pertenezcas a ese 70%, sino más bien al 30% que está contento con la compra. Así que en este vídeo te compartiré todo lo que debes tener en cuenta y si te quedas hasta el final te compartiré una estrategia para acortar tu hipoteca y aunque no tengas hipoteca todavía te puede servir para aplicarlo desde ya y poder estar menos años pagando tu hipoteca y sobre todo pagar muchísimos menos intereses. Mucha gente empieza la casa por el tejado, nunca mejor dicho, y se ponen primero a buscar casa y después van al banco a preguntar cuánto dinero les puede prestar, qué condiciones van a tener, qué tipo de interés van a tener que asumir, pero lo cierto es que debes empezar al revés. Primero tienes que ir al banco a preguntar todas esas condiciones y luego saber qué tipo de vivienda te tienes que enfocar. Si primero empiezas al revés, luego puede que te cambien los planes y las casas que estabas mirando no tienen nada que ver con las que realmente te puedes permitir. Así que primero de todo ve al banco, consulta eso y sobre todo haz comparativa de múltiples bancos. Hay ciertas aplicaciones también por internet que te ayudan a hacer esa comparativa y ahí puedes decidir qué es lo que te conviene más, qué tipo de interés, qué condiciones son las que pueden adaptarse mejor a tu situación. Otro error que suelen cometer muchas personas es visitar solo 4 o 5 casas y quedarse con una de ellas por miedo a que se la quite otra persona. Pero lo cierto es que lo que deberías hacer es visitar entre 20 y 30 inmuebles de una misma zona antes de quedarte con una sola opción, básicamente porque de esta forma tendrás una información más amplia de qué tipo de casas hay y cuál es su verdadero valor, ya que pueden estar tirando por arriba los dueños de esa propiedad y tú simplemente por miedo a que otra persona se lo lleve vas a pagar más de lo que realmente vale. Así que si tienes una comparativa más amplia podrás dar unos argumentos más sólidos de por qué deberías pagar un precio que te parezca justo y poder negociar esas condiciones con el propietario que te está vendiendo ese inmueble. Y una vez te decantes por una de esas casas, lo que te recomiendo es que visites la zona a diferentes horas del día y diferentes días a la semana antes de tomar la decisión, ya que de esa forma también puedes estudiar qué tipo de gente se mueve por ese barrio, qué tal son los vecinos y esas cosas también hay que tenerlas en cuenta para que no te arrepientas y formes parte de ese 70% de las personas que volvería atrás en el tiempo para no comprar esa propiedad. Así que estúdialo todo muy bien antes de tomar una decisión en firme porque esa decisión seguramente será de por vida, así que tienes que estar muy seguro del inmueble y de la casa que deseas adquirir. Y ahora quiero compartirte un tip para que no te sobreendeudes, es decir, una vez has decidido la casa que quieres comprar, debes tener en cuenta absolutamente todos los gastos que va a conllevarte esa casa, es decir, seguros, comunidad, impuestos, etcétera, etcétera, y todos esos gastos no deberían superar el 30% de tus ingresos. Si lo superan, no deberías comprarte esa casa. Una vez has tomado la decisión en firme, has calculado qué te va a costar y has decidido asumir ese coste porque te lo puedes permitir, lo siguiente que tienes que tener en cuenta es que esa casa la tienes que tener como mínimo, te diría, 10 años en propiedad. No puedes comprar la casa y querer venderla en un plazo de 5 a 7 años, básicamente porque perderías dinero, ya que todos los costes de notaría, de gestión, etcétera, pueden conllevarte entre un 10 a un 15% del valor de la casa y luego si la quieres vender lo mismo, pero al revés para venderla. Entonces tendría que subir muchísimo su valor para que salgas en positivo. Así que lo más normal es que si vendes la casa en el medio plazo acabes perdiendo dinero. Así que una vez la compras tienes que tener claro que es para muy largo plazo. La siguiente cosa a tener en cuenta es que no debes descapitalizarte. Si una vez has dado la entrada de la casa, has asumido los costes, deberías quedarte como mínimo 6 meses de pago de tu hipoteca, aunque ingresaras 0 euros durante esos 6 meses. Y a partir de ahí pues tendrías que seguir engordando ese colchón de tranquilidad que frente a cualquier imprevisto, frente a que te quedes sin trabajo y que no cobres absolutamente nada durante unos meses, puedas seguir asumiendo el coste que conlleva la hipoteca. También otra cosa que debes tener en cuenta es que si tienes que hacer reforma a tu casa, añadas como mínimo un 20% más del presupuesto inicial que te digan, porque luego siempre pasan un montón de imprevistos que van a elevar ese coste. Entonces, si ya lo tienes en cuenta desde el principio,
vas a evitarte sorpresas y puedes planificarte de tal forma que esos 6 meses que te queden para asumir un posible coste sin necesidad de ingresar dinero lo puedas tener perfectamente y sin tener que pasar por apuros. Y ahora sí, como te he prometido al principio del vídeo, voy a regalarte una estrategia de acortamiento de hipoteca. Y es que mucha gente, o bien por miedo o bien por desconocimiento, no hace una estrategia en la que puede quitarse de en medio la hipoteca varios años antes y dejar de pagar bastantes intereses por el camino. Así que voy a regalarte la estrategia, pero antes de eso me gustaría que vayas a la descripción de este vídeo y veas en qué consiste un estudio financiero a coste cero, ya que debes pasar por ese estudio previo antes de iniciar la estrategia de acortamiento de hipoteca, porque no es apto para todo el mundo y se tienen que tener en cuenta varias cosas antes de iniciar esta estrategia. Así que una vez veas ese vídeo, vuelves aquí y miras la estrategia que tengo preparada para que acortes varios años y varios intereses de tu hipoteca. Muy bien, pues vamos a proceder a explicar cómo podemos hacer ese acortamiento de hipoteca. Supongamos que vamos al banco y nos queda por pagar de hipoteca 200.000 euros. Aviso que voy a utilizar números redondos para que sea mucho más fácil el cálculo y que se pueda entender mejor. No quiere decir que vayan a ser estos números, simplemente es para tomar el ejemplo. El tipo de interés vamos a poner, por ejemplo, un 3%, que sería algo pues bastante común en los tiempos en los que estamos ahora mismo. Y la duración de la hipoteca vamos a poner a 30 años. Eso nos daría una cuota mensual de 843,21 euros. ¿Qué pasa si no establecemos absolutamente ningún tipo de estrategia para acortar la hipoteca? Pues básicamente que en 30 años acabaríamos pagando 303.000 euros de los 200.000 que hemos solicitado, es decir, 103.000 euros de intereses. Y aquí tenemos un gráfico en el que nos indica lo que nos queda por pagar de hipoteca y si lo vamos pagando todos los meses, pues llega el año 30 y queda la hipoteca a cero y ya la casa sería nuestra. ¿Qué podemos hacer para acortar esta hipoteca? Pues aparte de lo que vamos pagando de la propia hipoteca, podríamos destinar un capital, una parte de nuestros ahorros mensuales para invertir y que esa inversión vaya utilizando el interés compuesto para ir poco a poco también sumando más capital a nuestro capital y por lo tanto ese dinero que se va generando nos va ayudando para acortar la hipoteca en un punto determinado. ¿Qué punto puede ser ese? Pues depende de muchas opciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí le hemos puesto una rentabilidad media del 8% anual a nuestra inversión. Como decía antes, no quiere decir que esta rentabilidad sea una rentabilidad real o no lo sea. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertos tipos de activos que nos pueden dar esta rentabilidad, incluso un poquito más. Pero para ello necesitas pasar por el estudio financiero y ver si realmente eres una persona que puede permitirse este tipo de inversión con esa aversión al riesgo y determinar si de verdad puedes gestionar esta inversión en el largo plazo. Entonces, imaginemos que aportamos 300 euros a una inversión que nos vaya a generar 8% de rentabilidad al año. ¿Qué pasaría aquí? Pues pasaría básicamente que en 16 años tendríamos el capital justo para pagar la hipoteca. Por una parte vamos haciendo el pago de la hipoteca, por otra parte vamos invirtiendo un dinero que nos va generando una rentabilidad. Cuando este dinero completa el total que nos queda por pagar de hipoteca, sacamos el dinero de la inversión y cubrimos con la hipoteca. Por lo tanto, en 16 años tendríamos ya el dinero disponible para sacarlo de la inversión y pagar la parte restante. En este caso, ¿cuál sería el coste? Pues serían 219.000 euros en vez de 303.000, que era lo que nos costaba si no hacíamos esta estrategia de acortamiento. Por lo tanto, nos reducimos prácticamente a la mitad de tiempo de hipoteca y unos prácticamente 80.000 euros de intereses. Así que mucho tiempo y mucho dinero, y yo creo que vale la pena solicitar un estudio financiero para ver si eres una persona que puede asumir este tipo de inversión y puede llevar a cabo este tipo de estrategia. Pues hasta aquí el vídeo. Me gustaría que me dejaras un like si te ha gustado como única forma de cambio y sobre todo suscríbete al canal para no perderte próximos vídeos y ve a ver el estudio de coste cero porque puedo ayudarte tanto a acortar tu hipoteca como a blindar tu jubilación o, por ejemplo, blindar el futuro de tus hijos. Sirve para múltiples cosas, no solo para acortamiento de hipoteca. Así que te animo a que vayas a la primera línea de la descripción de este vídeo y veas el vídeo en el que te digo cómo se traza una estrategia en el estudio financiero a coste cero. Así que no me enrollo más, sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete para no perdértelo y nos vemos la semana siguiente. ¡Chao!